Entonces, cuando hablamos, les decía, cuando hablamos de productividad, nos podemos enfocar a aspectos macroeconómicos que harían referencia a las productividades que tienen las distintas naciones y compararlas entre sí, o microeconómicos, donde estaríamos analizando la productividad que logran las empresas, cada organización, cada unidad económica, la productividad que consigue lograr. En el primer aspecto, en lo macro, hacen muchos estudios los economistas. En el segundo, en enfoque micro, ahí los expertos en management, los expertos en calidad tienen mucha intervención en esto. Los otros días nosotros estuvimos haciendo algunos análisis de productividad referidos principalmente a temas macroeconómicos con Germán, y vamos a tratar de completar lo macro y lo micro. Vamos a decir algunas cosas en ambos planos. Lo que sí sirve para ambos planos de análisis es entender algo fundamental, o tener presente, fácil de entender, tener presente algo fundamental, que el concepto de productividad es una relación, siempre es una relación entre producto e insumo. En el numerador ponemos el producto y en el denominador el insumo. Estas mediciones se hacen con valores físicos o con valores monetarios y físicos, ¿sí? Pero nunca es solo el producto, que sería el output, ¿sí? Ni solo el insumo, que sería el input, sino es la relación. Entonces nosotros podemos decir la producción que logramos por hora de trabajo en una fábrica es de 10 máquinas, supongamos, o 10 equipos por hora de trabajo. En un negocio atendemos 10 clientes por hora, 15 clientes por hora. O manejándolo con aspectos económicos, nuestra venta por vendedor es de 10 millones de pesos por mes. Entonces estamos relacionando las ventas totales, por ejemplo, por la cantidad de vendedores, sacamos la venta promedio por cada uno de los vendedores. ¿Ven? Les he dado ejemplos donde hay una relación, en ambos casos física, producto terminado y hora de trabajo, ¿sí? O una relación que incluye aspectos monetarios, económicos y físicos, ¿no? Ventas, montos de ventas, dividido cantidad de vendedores. Entonces te da la cantidad de venta por cada vendedor. Bueno, esto entonces siempre productividad es eso, ¿sí? Con lo que explicó el otro día Germán, el concepto que él estuvo comentando es el de eficiencia. Cuando él habló de eficiencia, comentó que es una relación entre un producto y un resultado, una salida y un insumo. Siempre es una relación. Entonces eso es productividad, ¿sí? Producto, en lugar de productividad, producto es el resultado, sería el numerador, ¿sí? Que nosotros incluimos en esa relación. Y en los términos que estuvo explicando el otro día Germán, sería eficacia, o sea, lograr un objetivo, un volumen, una meta de producción, una cantidad lograr llegar a, bueno, vamos a vender 20 millones el próximo mes, vamos a producir 500.000 unidades, 500.000 vehículos durante el año para toda la industria automotriz argentina. Son productos, es una medida física, es un producto, ¿sí? No es una relación. Después podremos hacer relaciones que nos van a ir marcando la productividad de los factores o la eficiencia con que se llega a ese producto. Entonces, recuerden, producto está relacionado con efectividad. Es alcanzar una meta cuantitativa, tanto física como monetaria, que se haya establecido. Eficiencia está relacionado con productividad y es cómo hemos empleado, la relación de cómo hemos empleado nuestros recursos. O sea, cuánto logramos con los recursos volcados, utilizados para llegar a ese producto. Esto es, importante que lo tengamos claro, no es muy complejo, pero es importante que lo
lo tengamos claro. Producto, productividad, efectividad, eficiencia. Ahora, para hacerles algunos comentarios acerca de consideraciones macroeconómicas en este tema, vamos a compartir un trabajo que un organismo internacional hizo algunos años atrás. Déjenme encontrarlo. Están viendo un libro. Un texto. Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, vean, por supuesto no vamos a ver todo esto, ¿no? Pero les comento. Es un trabajo que preparó un organismo que hace investigación económica y cooperación económica, ¿sí? A nivel latinoamericano, que tiene 4 años, Instituciones para la Productividad, hacia un mejor entorno empresarial. Fue hecho por la Corporación Andina de Fomento, que es un banco de desarrollo para América Latina. Es decir, dan préstamos para el desarrollo de la actividad económica de los distintos países de América Latina y hacen otros trabajos también de investigación. Y hacen recomendaciones, como una especie de banco mundial, pero para la región. Corporación Andina de Fomento. Entonces, es un trabajo bastante extenso que incluyó investigar cómo son las relaciones económicas en los distintos países, analizar la productividad, analizar instituciones económicas que pueden ayudar o no a mejorar la producción, mejorar las condiciones, pero vamos a centrarnos un poquito en el enfoque que tienen sobre el tema de productividad. Esto es largo, pero vamos a ver solamente lo que nos interesa a nosotros en particular para esta parte del curso. ¿Sí? Acá dice, ¿por qué importa la productividad? Y después la investigación sigue. Sí, pero vamos a ver solamente eso, por qué importa la productividad y cómo se calculan las relaciones de productividad. Lo que está planteado acá es una manera bastante estándar de calcular las relaciones de productividad a nivel macroeconómico, como les decía antes. Bueno, y lo que plantean estos autores es tratar de ver y explicar a lo largo del trabajo, intentar explicarlo y dar alguna estrategia para resolverlo, la relación de producto por habitante, ¿ven?, que hay entre los países latinoamericanos, otros países, cuadro, y los Estados Unidos, como digamos sería el más desarrollado, ¿sí?, el objetivo a conseguir. Aquí vean ustedes que también hay una medida de productividad, producto por habitante, ¿sí? Cuando acá hablamos de esto, producto por habitante, solemos hacer un índice que es PIB, Producto Interno Bruto,
es una medida económica, dividido cantidad de habitantes. Entonces sale el producto por habitante o la renta, casi lo mismo que decir renta per cápita. Ven que muchas veces se habla en términos de las economías, las distintas economías, los distintos países. Bueno, ¿cuál es la renta per cápita? Ven, esa es una medida digamos, parece un poco fuerte decir que es de eficiencia, o una medida de productividad, pero de alguna manera, por cómo está construido, lo es. Digamos, bueno, por cada persona que hay en un país, cuál es el producto que se obtiene. Y en este análisis dice, por ejemplo, desde 1960 el producto por habitante de América Latina era aproximadamente 20% del de Estados Unidos. Después de casi 6 décadas, ese rezago es prácticamente el mismo. Sin embargo, durante ese lapso, en varios países de Asia o de Europa, como por ejemplo Corea o España, achicaron la brecha, ¿sí? Entonces, lo que se preguntan los autores es por qué podrá estar pasando esto, por qué algunos lograron acercarse al número 1 y otros no, mantienen la distancia. Y intentan algunas explicaciones. Por supuesto que hay diferentes líneas para explicar una situación de estas características, pero bueno, vamos a ver cómo las interpretan ellos. Entonces, ¿qué explicaciones puede haber? Una explicación posible es que predominen actividades de servicio en los que han quedado más rezagados. ¿Por qué es esto? Porque en general en los países en vías de desarrollo las actividades de servicio son de muy baja productividad. Son servicios que se hacen sin tecnología, sin condiciones apropiadas, sin conocimiento, sin capital. El ejemplo típico es de los pequeños productores o los vendedores ambulantes que hacen una actividad comercial de muy baja productividad porque logran vender muy poquito, ¿sí? Agregarle muy poco valor a lo que hacen y vender poca cantidad. Esto es un factor que en las economías que no están desarrolladas, que tienen bajo desarrollo, están en vías de desarrollo, el tema de la existencia de servicios de baja productividad, o sea, hay servicios de muy alta productividad, pero estos ejemplos que les estoy dando de baja productividad son una explicación de que muchas veces la productividad general de la economía, la renta per cápita es baja. Otra explicación que señalan los autores son problemas institucionales. Hay toda una corriente de economistas, que creo que el otro día lo mencionamos también, los economistas institucionalistas, que tratan de explicar que determinadas comunidades, determinados países tienen mayor desarrollo económico, y otros porque tienen instituciones con impacto en las actividades económicas que funcionan mejor que otros. Cuando se habla de esto, acá están señalados algunos aspectos, ¿no? Las instituciones proteccionan los derechos de propiedad, ¿sí? Se considera que proteger los derechos de propiedad es un factor muy importante para que las instituciones económicas funcionen adecuadamente, porque nadie va a invertir, va a tratar de producir si teme que sea expropiado. Respeto a los contratos, ¿sí? Si los contratos van cambiando todo el tiempo, pueden cambiar todo el tiempo, así como la ley en general, ¿no? Lo que señala acá, bueno, no hay, algunos denominan seguridad jurídica, y esto dificulta la realización de acuerdos entre distintos agentes económicos.
Yo no sé si el otro día hablamos de costos transaccionales. ¿Hablamos de eso? El día que hablamos de productividad. Hablamos de eso. Bien, bueno, recordémoslo entonces, costos transaccionales, en entornos donde las instituciones económicas son mejores, los costos transaccionales son más bajos. ¿Por qué? Porque hay una mayor seguridad, mayor confianza de que los acuerdos se van a cumplir, la contraparte va a cumplir con los acuerdos, entonces no hay que tomar tantos recaudos previos, y a su vez cuando hay un marco jurídico que permite forzar el cumplimiento obligatorio de un contrato si alguna parte no lo hace. Y se cobran, se lo hace cumplir el contrato y se cobra el resarcimiento. Si todo esto no se puede lograr, o recién se consigue después de mucho tiempo, o sea que un incumplidor sea obligado a cumplir, todo esto genera un marco institucional desfavorable para los negocios y encarece las actividades sin agregar valor, lo que implica que disminuye la productividad. Y dentro del enfoque institucional, acá ponen también el ambiente regulatorio, la burocracia, se suele agregar también temas de corrupción, digamos, en lugares donde la corrupción es mayor, las instituciones son más débiles y la productividad es menor. Y también acá se señalan los temas de la competencia. En entornos sólidos desde el punto de vista institucional hay competencia entre los distintos agentes económicos, o mayor competencia entre los distintos agentes económicos, y esto hace aumentar la productividad. Cuando no ocurre así, cuando hay lugares donde hay posiciones de mercado muy fuertes, ejercidas por algunas empresas o por algunos agentes económicos, lo que suele ocurrir es que baja la productividad, baja la eficiencia. Bueno, ven, acá está puesto, ¿no? Cuando las economías de América Latina tienen problemas de competencia, más problemas de competencia que las regiones desarrolladas, y afecta la productividad, ya que los sectores con mayor poder de mercado son los que manejan el mercado, muestran ineficiencia en la asignación de recursos y menores incentivos a innovar y adoptar nuevas tecnologías. Como tienen una posición dominante, no están tan exigidos como ocurre en los entornos competitivos para generar innovaciones e incorporar que se conforman con lo que ya tienen. Acá agrega como este segundo punto, ¿no?, las relaciones entre empresas, ¿sí? O sea, las cadenas productivas o clústeres productivos. Esto significa que para que toda la actividad económica que se desarrolla en un país, por ejemplo, o al menos en una región dentro de un país, sea más eficiente, tenga mayores niveles de productividad, tiene que haber una cadena de proveedores eficiente. Entonces son lo que se llama aquí clústeres productivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este intercambio entre empresas que hacen parte de la cadena de valor, ¿sí?, en un contexto, en un entorno, en un ambiente donde hay mayor calidad, hay mayor tecnología, hay personal con mayor capacitación, hay mejor aprovechamiento de la infraestructura, genera esa mejora en la productividad con respecto a otros lugares. Veamos lo que estamos señalando.
personal capacitado, recursos disponibles, tecnología disponible, condiciones de infraestructura también adecuadas. Todo esto hace el entorno a que las empresas puedan desarrollarse y generar más productividad. Es poco probable que una sola empresa pueda hacer todo eso, ¿sí? Seguramente lo va a hacer de manera ineficiente si pretende proveerse la infraestructura, enseñar esa empresa a todo el personal, o traer el personal de otro lado que encarece, traer recursos de otros lugares. Los proveedores están alejados y no están disponibles en el lugar donde se hacen las actividades, etc. Entonces, estos núcleos donde se desarrollan eficientemente actividades y las cadenas productivas se desenvuelven con eficiencia, bueno, son un factor que aumenta la productividad. Bueno, acá señalan que el tema de las regulaciones del ámbito laboral y las características en que estas relaciones se desarrollan pueden generar y no pueden ser causa de la baja productividad en estos países latinoamericanos. Entre otras cosas, acá señalan por temas de brecha de género, emparejamiento de las habilidades de los trabajadores y sus tareas, y concentración de la fuerza de trabajo en empresas y empleos informales de baja productividad, ¿no? Los que le comentaba antes de la informalidad que afecta al mercado laboral. Y lo último que señalan aquí son los aspectos financieros, que es importante, digamos, y es un factor que ayuda a que el desempeño de las organizaciones pueda ser más eficiente, más productivo. Si uno no puede acceder a mercados financieros porque no existen, la manera de financiar los negocios es con capital propio y después con acumulación de las ganancias, pero se hace mucho más lento. Si el acceso al mercado financiero existe, pero es a un costo muy elevado, esto va a dejar fuera del atractivo económico muchísimos negocios, porque ese costo financiero elevado torna inviable muchos negocios y solamente deja como atractivos los negocios de muy alta rentabilidad. En cambio, en lugares donde el acceso a los mercados financieros es dinámico y la disponibilidad de recursos financieros es abundante, esto facilita mucho la realización de negocios, sea porque permite financiar a la empresa, al productor, ¿sí? Sea porque permite financiar a los clientes, o sea, la existencia de crédito para el consumo, crédito para la compra de bienes, compra de inmuebles, se ven para consumo de corto plazo o de mediano o largo plazo, ¿sí? Ayuda y permite que haya una dinámica productiva más alta. Si esto no está, hay mayores dificultades. Y este tema de que esto no esté es algo frecuente en los países en vías de desarrollo, y para el caso de Argentina es muy frecuente. Bueno, este trabajo dice que en los últimos años América Latina ha mostrado importantes avances en materia de estabilidad macroeconómica, no, digamos, no es el caso de Argentina. Y ahora vamos a ver, estas son algunas explicaciones que se dan de por qué hay un cierto rezago, digamos, de estos países respecto a los más destacados, ¿no? A ver si se ve el gráfico que muestra lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que los autores muestran lo que estábamos diciendo antes. Entonces lo que han hecho acá es poner desde 1960 hasta 2014 una relación, ¿sí? Una relación entre el PIB per cápita de Estados Unidos y el PIB per cápita del país. ¿Cuánto tienen los demás países
de porcentaje con respecto al total del PIB, PBI al revés, ¿no? Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ¿no? Uno sería concordando, ¿sí? La renta per cápita de un país que esté acá en 1, ¿sí? Sería que es igual al de Estados Unidos. Y ustedes, los autores, tratan de mostrar acá qué es lo que le ha pasado a países de América Latina a lo largo del tiempo, que mantienen más o menos esta misma fracción, arrancando del 20% del PIB de Estados Unidos o del PBI per cápita de Estados Unidos, no lo han mejorado mucho, pero sí en cambio hay dos que lo han podido mejorar. Esta línea punteada es Corea del Sur, que incluso Corea del Sur arrancó de más abajo en 1960. Vean ustedes, el PIB per cápita de cada habitante de Corea del Sur en 1960 era menos del 10% del habitante de Estados Unidos, y en 2014 es de casi el 70%. Su crecimiento ha sido importantísimo. Y esta otra línea de aquí es la de España. Los casos que mencioné antes, o mencionaron antes los autores de Corea y España, que han tenido una performance, una mejora importante. En el resto de los casos, que son los ejemplos de países latinoamericanos, bueno, no se ha podido producir eso, y la posición relativa respecto de la renta per cápita de los norteamericanos sigue siendo más o menos la misma, después de muchos años. Ahora bien, vamos a ver, señalamos algunas explicaciones o justificaciones de eso, de este hecho. Vamos a ver qué más podemos decir y qué otros factores intervienen en la medición. Entonces aquí está la explicación del concepto de cómo se calcula el ingreso per cápita. ¿Qué factores intervienen en el cálculo del ingreso per cápita? Por supuesto, nosotros podemos hacer acá ingreso dividido población, ¿sí? Y nos da el ingreso per cápita, ¿sí? Acá lo que se está tratando de mostrar con este desarrollo, que es un desarrollo bastante común, es cómo esa relación la podemos abrir en distintos factores. ¿Qué factores? Bueno, ¿qué parte de la población se dedica al trabajo? Es fuerza laboral dividido población, que acá se llama participación laboral. ¿Cuál es la tasa de empleo? ¿Sí? Que es empleo dividido fuerza laboral, porque hay una parte de la fuerza laboral que está desempleada, ¿sí? Por eso no entra en esta relación. Las horas trabajadas por el trabajador promedio, el cálculo de horas que trabajan en promedio los trabajadores, y después la productividad del trabajo por hora, ¿no? Donde estoy relacionando el ingreso y en el denominador pongo empleo, que es esto, por horas, cantidad de personas por horas que trabaja cada una de las personas. O sea, sería en definitiva hacerle el cociente entre el ingreso, el producto medido en pesos, dividido la cantidad de horas totales que se trabaja en esa economía durante ese lapso. Entonces estaría calculando la productividad por hora del trabajo. Y ellos dicen que esta medida de productividad, ¿sí? Los autores señalan, se puede abrir en 3 factores. ¿Sí? En 3 factores. Uno de ellos, la intensidad del uso del capital humano, o sea, qué porcentaje de utilización, de empleo, digamos, del capital humano existe, la intensidad en el uso del capital físico, y un elemento un poco más difícil de
de entender qué es la productividad total de los factores. Y con estos elementos, ¿sí?, tratan de ver en cuál de ellos se encuentra el problema. O sea, cuál de ellos genera el problema del atraso, digamos, o el rezago que tienen las economías de los países latinoamericanos. Si es un problema de participación laboral, si es un problema de tasa de empleo, si es un problema de cantidad de horas, o si es un problema de productividad del trabajo, y abierto en estos componentes. Entonces vamos a ver el gráfico que ellos hacen. Está el gráfico. Y el gráfico está acá. ¿Se llega a ver? Sí, ¿no? Bueno, nuevamente aquí está tomado los promedios para América Latina respecto de Estados Unidos. Estar en 1 significaría estar en el valor para la variable que consideremos de Estados Unidos. El PIB per cápita es esta línea negra, que es esta, el que está más bajo. ¿Por qué? Porque el PIB per cápita de todos estos países latinoamericanos apenas llega al 20 o apenas supera un poquito el 20% del PIB per cápita de los Estados Unidos. Pero acá están puestos también los otros elementos, ¿no? Entonces, participación laboral es inclusive superior en Latinoamérica que en Estados Unidos. La tasa de empleo es prácticamente igual. La intensidad, es la intensidad del capital, similar también. Las horas por trabajador también, este está en empleo, las horas por trabajador también son parecidas. El capital humano, intensidad del capital humano también es parecido, pero este otro factor ahí que cierra estas ecuaciones del PTF, la productividad total de los factores, es lo que baja la relación. O sea que hay ahí metido algo difícil de explicar, digamos, que finalmente lo que produce que nuestros países latinoamericanos tengan una productividad y tengan una renta per cápita, existe una renta per cápita inferior a los Estados Unidos. Bueno, allí puede haber varias cosas, como hemos estado señalando varios de los problemas, pero también nosotros podemos llegar a tener algún problema en la medición y en las comparaciones que se relaciona con los precios. O sea, porque como estamos tomando en el numerador medidas monetarias, las relaciones de precios no son iguales en todos lados. Los precios son diferentes en los distintos lugares. Los precios de las salidas, ¿no?, del producto son distintos, y obviamente también son distintos los precios de los factores o de los insumos que se utilizan, ¿no? Nosotros podríamos decir que, siguiendo la predicción de la economía clásica, esto tendría que tender al equilibrio, sí, hacer los precios similares en todos lados, pero también la productividad tendría, de acuerdo a la predicción clásica de la economía, la productividad tendría que tender a converger, ¿sí?, en equilibrio, y no que algún lugar tenga algo muy diferente a otros lugares, que es lo que ocurre en la realidad. Esto es algo para los economistas clásicos bastante difícil de explicar, ¿no?, por qué ocurre, pero bueno, hay distintas corrientes, no nos vamos a meter en eso, con los cuales se trata de explicar esa diferencia. Sí, vamos a nosotros tener en consideración esta parte de los precios. Esta relación se entendió, estos elementos que hemos puesto acá, ¿se entendieron? Bueno, nadie contesta.
pero piensen ustedes que nosotros lo que estamos tratando es de llegar de esto, ¿sí? Ingreso per cápita, que es ingreso dividido población, ¿sí? A descomponerlo en esa relación en varias relaciones, ¿sí? Lo que hemos hecho, para tratar de buscar cuál puede ser la que explique la diferencia. Ven acá, tampoco esta definición que dan los autores es demasiado contundente, ¿no? La productividad total de los factores se entiende como la eficiencia con la que el capital humano y el capital físico de una economía se combinan para producir una determinada cantidad de bienes y servicios finales. O sea, estaríamos viendo un problema de tecnología, un problema de coordinación, un problema institucional, como comentábamos antes, tal vez un problema financiero, pero lo que vamos a leer ahora es otro aspecto que puede pasar con los precios. Está en esta parte de la presentación, de esta presentación. Entonces te dice, bueno, ¿qué pasa con las comparaciones? ¿No? Entonces dice, un aspecto que dificulta la comparación entre países son sus diferentes precios, aún para bienes similares, ¿no? Y da como ejemplo una hamburguesa de una cadena, ¿sí? La hamburguesa de McDonald's cuesta mucho más en Suiza que en México. Entonces esto implica que adquirir una cierta canasta de consumo requiere menos ingresos para un residente mexicano que para uno suizo. Sí. Ahora, esto tendría un problema, digamos, que hay que agregarle otra cuestión, digamos, que es más barato, ¿sí? O sea, este producto es más barato en un país que en el otro, pero a su vez es probable que las personas que viven acá tengan ingresos más bajos, ¿sí? Lo que reciban, la retribución que reciban por su trabajo sea menor, y que en definitiva, si van a ganar menos, ¿sí? Pero van a comprar cosas más baratas, probablemente tengan un bienestar similar al que paga más, aún ganando más, paga más caro. Es decir, si hacer la relación entre cantidad de hamburguesas que te podés comprar con un sueldo, capaz que te da más o menos lo mismo en un lugar que en el otro, como consecuencia del factor de los precios, ¿no? De lo que valen los productos y lo que vale el ingreso que cada uno recibe. Entonces, de comprar las mismas hamburguesas, ganas menos, pero como el producto que vas a comprar es más barato, te compras igual cantidad de las personas que están en otro lado que ganan más, pero pagan más por ese producto o servicio. Por eso, estas comparaciones de productividad suelen hacerse en unidades que estén apareados los poderes adquisitivos. Sí, y dice que en este capítulo esto ya está considerado. El aspecto del precio, este sesgo que puede haber con el tema del precio, ya está considerado. Le agrega otro elemento, dice, bueno, pero el precio es distinto, pero tal vez el bienestar que tiene el consumidor es diferente en un lugar y en el otro, porque puede haber cuestiones de calidad, ¿sí? En los ingredientes, en la presentación, mejor presentación te da satisfacción, el servicio al cliente que se puede estar dando en un lugar y el otro. Bueno, y algún tema cultural, ¿no? Como que en un lugar hay ciertos productos que gustan más que en otros, ¿no? Esto prácticamente no se mide en estos análisis económicos que hacen los economistas con datos macroeconómicos, no
no se miran, no se miden. Aún si la canasta de bienes y servicios que consumen dos países estuvieran compuestas por las mismas categorías de bienes y servicios, una medida de la productividad relevante para el bienestar, apuntando a la satisfacción que tienen las personas, debería tener en cuenta estas diferencias en los atributos de consumo. La productividad relevante para el bienestar no contempla solamente la eficiencia de los procesos de producción, sino también el grado en que el consumidor tiene acceso a bienes y servicios variados y de alta calidad. Bueno, esto en estos análisis macroeconómicos queda fuera. Queda fuera. Desafortunadamente no es aún usual incorporar ajustes por calidad de los productos y preferencias de los consumidores en los análisis de productividad. Bueno, no hay herramientas aceptadas y los datos son difíciles de obtener. Igual dicen que a ellos les parece que introducir este tema de la calidad, diferencias de calidad y diferencias en las preferencias de los consumidores, no cambiaría las conclusiones que estábamos visto antes, ¿sí? En la brecha que existe entre la renta per cápita latinoamericana y la de Estados Unidos. Y que la productividad total de los factores es la principal explicación. Bien, bueno, acá hemos visto entonces un enfoque bastante común cuando nosotros hacemos cálculo de productividad en términos macroeconómicos, ¿no? Cuando se miden las productividades y se compara a los distintos países, se suele tomar en cuenta todo esto que estamos hablando, de participación laboral, tasa de empleo, horas por trabajador, productividad de la hora. Si lo buscan, lo googlean, van a encontrar análisis parecidos, ¿no? Después hay muchos otros, pero esto en general es una manera usual de medir la productividad. Pero vamos a ver un poquito ahora desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Esto es macro, ¿sí? Por supuesto que lo macro influye en la performance de lo micro, ¿no? Como dijimos antes. Si yo tengo mi empresa en el medio del desierto, me va a costar más alcanzar la productividad que si la tengo en un entorno donde tengo a mano la infraestructura, los servicios, la energía, personal capacitado, acceso a los mercados, a la difusión, a la publicidad, al marketing, etc. Por dar un ejemplo, digamos, muy general. Entonces, ¿qué hacemos si nos ponemos a mirar la productividad desde el punto de vista micro, desde el punto de vista de una unidad económica? Bueno, un primer punto, ¿sí? Que siempre vamos hablando de relaciones, ¿no? Si nosotros estamos haciendo una relación donde el producto lo estamos expresando en unidades monetarias con respecto a algún insumo, tenemos que ver P, precio, y Q, ¿no? Por hacer P por Q, ¿sí? Entonces, un factor a analizar es, desde el punto de vista de una unidad económica, es el tema, por ejemplo, del precio. O sea, ¿qué elementos pueden estar influyendo en las cuestiones relacionadas con el precio? La tendencia global debería ser a que iguales productos, iguales servicios se venden al mismo precio en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero esto por numerosísimos factores no es así. Entonces, nosotros si estamos analizando la productividad de nuestra empresa, tenemos que ver qué ocurre con nuestros precios. Estamos en un mercado donde nuestros precios pueden ser mejores que en otros lugares, o peores.
Estamos en un mercado donde podemos estar expuestos a factores que influyen en los precios y de los cuales pueden aprovechar algún competidor, como por ejemplo temas de tipo de cambio, influyen cuando uno está compitiendo con productores de otros lugares, ¿no? De acuerdo a cómo sean las relaciones entre el valor de dos monedas, en mi mercado puede llegar a participar un productor del exterior que me compite con precio más bajo porque su economía tiene una moneda subvaluada con respecto a la mía, por ejemplo, ¿eh? Entonces ahí ya ven, hay un juego también de un factor macroeconómico que impacta en lo micro, en el renglón del precio, ¿sí? En la fijación y cómo impactan los precios. Entonces, es un elemento que hay que tomar en cuenta. Después nosotros tenemos que analizar también nuestra productividad en función de la utilización de los factores productivos y cómo juega esa relación, ¿sí? Ya estamos diciendo que no hay equilibrios, como predice la economía clásica, que realmente todos los recursos van a tener el mismo valor porque se van a volcar a los lugares donde hay mayor rentabilidad y entonces finalmente el equilibrio se consigue en el lugar de la mayor rentabilidad posible, ¿sí? Yo tengo mi capital puesto en una empresa que rinde poco, lo saco de esa una empresa en una actividad donde rinde poco, lo saco de esa actividad, ¿sí? Lo vuelco a otra actividad que tiene más rendimiento y ¿qué efecto voy a producir? Al tener más oferta en la nueva actividad, probablemente baje el rendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a bajar el precio, va a haber más oferentes. Y de donde salí, ¿sí? Al sacar un oferente, va a haber menos oferta y es posible que suba el precio. Entonces, esto debería llevar a un equilibrio, ¿sí? Equilibrar en el nivel donde ese capital genera la mayor rentabilidad posible. Esta es la predicción de la economía clásica volcada. Supongamos que nosotros en una empresa podríamos llegar a algo así, cosa que no es sencillo de conseguir, ¿eh? O sea, no se puede cambiar con facilidad el negocio. Si las inversiones volcadas a cierta actividad no pueden desinvertirse rápidamente en una actividad y volcarse a otra. Las inversiones físicas, ¿no? No pueden cambiar fácilmente de un lado para ir al otro. En consecuencia, bueno, ahí no podemos cambiar fácilmente. Es los rendimientos que tenemos para nuestro capital invertido, ¿sí? También está el rendimiento del capital humano y la relación entre lo físico y la relación que suele haber entre lo físico y lo humano. Y si a esto ustedes le agregan el elemento de la tecnología, finalmente se termina en que nosotros analizamos qué tecnología nos conviene más, ¿sí? Desde el punto de vista de una unidad económica, en aquellos casos donde puede haber sustitución de tecnología, nosotros podemos llegar a acceder a tecnologías donde se emplea más mano de obra y en otras donde los procesos están más automatizados, se emplea más maquinaria, en definitiva empleo más capital físico, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué tecnología elijo? En gran medida la elección de esta tecnología va a ser consecuencia del precio, ¿sí? O sea, cuánto cuesta el trabajo en algún lugar y cuánto cuesta las maquinarias, digamos, en el mismo lugar o en otro lugar. Entonces, en aquellos casos en que el acceso a capital físico sea más barato, probablemente nos inclinemos por tecnologías donde predomine la automatización y la utilización de equipos y donde se pueda acceder favorablemente a condiciones de capital humano. Bueno, emplearemos, quizás si podemos elegir tecnologías donde predomina el capital humano. Entonces,
este elemento, ¿sí?, es una regla de sustitución entre distintas tecnologías. Influyen varios factores, no siempre se puede hacer, pero suele existir. Uno de los factores, como les digo, es la productividad, donde están influyendo ahí el rendimiento, lo que se puede lograr, y el costo. Una cuestión de relación entre producto y costo del insumo. Pero no es lo único. Junto con la tecnología está también la coordinación de los trabajos, en el caso de las maquinarias, la calidad de los equipos, la performance que pueden tener, la confiabilidad que pueden tener esas maquinarias a utilizar con esa tecnología. Hemos visto varias veces en el curso cómo hacemos los gráficos de control para controlar el desempeño de las máquinas, pero también del lado del humano. También hemos visto que controlamos los errores que se pueden cometer en la ejecución de los procesos. En el tema humano entran a jugar más factores, ¿sí?, en esto. Y obviamente no es solamente el costo de la mano de obra, sino también la capacitación que tiene la mano de obra, el entrenamiento, la motivación que se puede lograr, que pueden marcar diferencias muy grandes entre una empresa y otra. Diferencias muy grandes entre una empresa y otra, que en muchos casos son decisivas. Todo para evaluar la productividad. Si nosotros, por ejemplo, queremos llegar al mismo producto, ¿sí?, y queremos ocupar menos de un recurso, deberíamos aumentar nuestra productividad. Si nosotros decimos, por ejemplo, bueno, quiero llegar al mismo producto, pero reducir las horas de trabajo de mi personal, tengo que hacer que el trabajo de esa persona sea más productivo. Y esto finalmente es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia en los últimos 250 años, ¿no? La mejora tecnológica y la mejora de la capacitación del personal ha permitido lograr el mismo producto o más producto con menor cantidad de trabajo. Desde el aspecto financiero ya hemos hecho algunos comentarios, hemos hablado de la tecnología, las finanzas, el capital físico, el capital humano, ¿sí?, factores que intervienen en las definiciones de la productividad a nivel de cada unidad económica. Quiero comentar también que estas mediciones de productividad con frecuencia se las utilizan para hacer benchmarking, que creo que hemos hablado y hemos dicho que es el benchmarking. Probablemente lo recuerden, casi seguro que lo dijimos. Benchmarking es lo voy a decir digamos, muy sintético, es una técnica de gestión, de management, que consiste en compararse con otros, en comparar nuestra performance, nuestra empresa, nuestra unidad económica, nuestro sector, nuestro proceso, nuestra operación, nuestra tarea, nuestra actividad, con lo que hacen otros. Bueno, no nos comparamos con lo peor, nos comparamos con los mejores para ver cuán lejos estamos. De alguna manera, fíjense ustedes que el ejemplo que vimos antes de mediciones de productividad comparadas con mediciones de renta per cápita de ciertos países comparados con los Estados Unidos, era de alguna manera hacer benchmarking, ¿sí?, a nivel macroeconómico. Pero el benchmarking es una técnica micro, digamos, para mejorar el desempeño de las empresas, que consiste en eso, en detectar las mejores prácticas para cada área, para cada actividad, para cada sector, y comparar la performance de uno con esas áreas, con esas otras empresas, y tratar de lograrla y de analizar por qué no se puede estar en esos niveles, ¿no? O sea, compararse con el mejor es hacer benchmarking. Se suele clasificar en dos temas del benchmarking: externo e interno. El externo es cuando nos comparamos con otros participantes de nuestra actividad. O sea, mi empresa hace sillas y me comparo con otras empresas que fabrican sillas para ver qué pasa. O interno, cuando comparo dentro de la propia organización, determinado proceso que se ejecuta en dos áreas de la organización, por ejemplo, el desempeño del gabinete de pintura
que a veces pinta lavarropas y a veces pinta heladeras, ¿sí? O, por ejemplo, entre distintas localizaciones, ¿no? ¿Qué desempeño tiene mi planta en Buenos Aires respecto de la planta en San Luis? Interno porque es interno de la compañía, ¿sí? Y el externo es cuando te comparas con otra empresa. Bueno, podríamos hablar mucho más, pero las ideas principales que les quiero transmitir y que deseo que ustedes tengan presentes son las que les acabo de comentar hasta ahora. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿Sin preguntas? Sí, profe, todo claro. Bueno, yo les voy a subir esta grabación y les voy a poner también la otra, ¿no? Alguna otra reunión sobre este tema anterior que, bueno, puede haber alguna diferencia porque a veces uno agrega cosas, así que si tienen tiempo la pueden escuchar también. Así que interrumpo ahora la grabación. Bueno. Bueno.